a trabajar ahora sobre un tema crucial dentro del proceso civil, que es la prueba. Para hablar de la prueba podemos distinguir dos fases de la prueba. Por un lado, la prueba a los fines de impulsar el proceso, de cumplimentar con esta etapa probatoria, y por otro lado, para lograr el convencimiento del juez. Supongamos un ejemplo en el que dos personas tienen un conflicto, como bien hemos analizado, no lo han podido desarrollar entre partes y acuden a la justicia. Debemos tener presente que supongamos que Juan ha realizado un contrato con Pedro en el cual se hubiera obligado, un contrato de mutuo, obligado a una determinada cantidad de suma de dinero, y luego de un determinado tiempo nota el incumplimiento. ¿Qué va a pasar acá? En cuanto a los medios de prueba, deberemos reunirnos con nuestro cliente y solicitarle y hacerle una serie de preguntas, como por ejemplo decirle si ha recibido pagos, cuál es el contrato que deberá tener. Todas estas preguntas hacen referencia a documentos que van a ser parte de estos medios de prueba. Como bien ven en pantalla, los medios de prueba que contamos en nuestro procedimiento son el medio de prueba confesional, el documental, ya sea pública o privada, el pericial, medio de prueba de inspección judicial, testimonial, el presuncional y los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. La carga de la prueba, el momento de llevar adelante el diligenciamiento de la misma, corresponde a quien la alega, es decir, aquel que establece un determinado hecho es quien debe probarlo. Ahora bien, adentrándonos un poquito más en esta temática, tenemos que dar lugar a la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba y que debería probar aquel que está en mejores condiciones de poder hacerlo. Supongamos que estamos haciendo una demanda contra una institución pública o una institución privada que requerimos información que tienen en la misma y necesitamos que nos brinden de ahí, además de poder hacerlo con la vía procesal o con la prueba que corresponda, quienes están en mejores condiciones de probarlo será la contraparte, por eso se invierte la carga de la prueba. Es necesario tener presente que cada una de las pruebas que las partes, tanto el actor como el demandado, incorporan al proceso, no pertenecen ni a uno ni al otro una vez que han sido diligenciadas, sino que pertenecen al proceso y que van a permitir de manera objetiva al juez tomar una determinada decisión. Cuando menciono el juez, nos estamos yendo a una etapa en la cual va a decidir, si bien es una etapa posterior a la cual estamos hablando, debemos tener presente que con respecto a las pruebas hay distintos sistemas de valoración. Entre ellos encontramos el sistema de tarifa legal, un sistema de íntima convicción y el de la sana crítica racional, que es el juez que utiliza dentro de la provincia de Córdoba y que mediante un razonamiento lógico llega a una determinada conclusión. Obviamente que a los fines de llegar a esa determinada conclusión, toma estos elementos probatorios que han sido aportados por cada una de las partes y hace que el juez tome partido de manera objetiva por una u otra resolución y falle. En síntesis, la faz probatoria es sumamente necesaria dentro de un procedimiento. La necesidad de esta fase radica en el hecho de que el juzgador solamente tiene hasta la fase postulatoria un conocimiento parcial y subjetivo de cada una de las posiciones de las partes contrapuestas en el proceso. Esto es, el juzgador solamente conoce la opinión personal respecto del litigio que le presentan tanto el actor como el demandado. Por ello, es indispensable o imprescindible que el juzgador se allegue a un conocimiento objetivo sobre la controversia de intereses. Este conocimiento es obtenido por el juez mediante la actividad probatoria, que se desenvuelve en la fase probatoria. Bienvenidos, vamos a trabajar ahora sobre algunos de los medios de prueba que pueden tener lugar dentro del procedimiento. Entre ellos encontramos a la prueba testimonial, a la prueba confesional y a la prueba documental. En un ejemplo que puede darse en cualquiera de los procedimientos, supongamos que Juan está dentro de un procedimiento civil y solicita que la contraparte, es decir, la demandada,
declare sobre determinadas cuestiones que él conoce y que hacen al pleito en sí. Por otro lado, también nos comenta a nosotros como sus abogados que tiene varias personas que han estado en el lugar del hecho y que conocen lo que sucedió y que tienen una vinculación directa con el mismo en cuanto a que pueden percibir con sus sentidos lo que ha pasado en ese momento. Claramente estamos hablando de dos medios probatorios para poder introducir a estas personas a que realicen su versión. Estamos hablando en un primer momento de un medio de prueba confesional y por otro lado del medio de prueba testimonial. Cuando hablamos de estos dos medios de prueba, que si bien muchas veces el fin sería el mismo, que una persona establezca su relato de los hechos, nos estamos refiriendo a que uno es sujeto del proceso y una persona es ajena al proceso. Entonces los medios en el cual se va a llevar adelante el diligenciamiento de los mismos va a ser distinto. Por un lado, en la confesional vamos a hablar de absolución de posiciones y por otro lado, en el caso de la testimonial vamos a hablar de preguntas e interrogantes que le vamos a hacer a la persona para que las manifieste. Cuando hablamos de un testigo debemos tener en cuenta que surgen aquí unas cargas sobre la persona del testigo. Entre ellas es la de presentarse a declarar, la de tener que declarar la verdad y obviamente la de declarar en sí. Por eso es que deberá cumplimentarlas para evitar sanciones que puedan recaer sobre su persona. Cabe recordar que dentro de la prueba testimonial podemos clasificarla con algunos aspectos de acuerdo a dónde ha sido tomada esta prueba, dónde han sido recabada esta información, que puede ser tanto extrajudicial, judicial o puede ser de manera expresa o de manera tácita. Son estas los dos medios probatorios que hacen que a una persona, ya sea parte en el proceso, como bien lo mencionamos recién, o que se incorpore eventualmente al mismo, lleven adelante su relato de los hechos, pero que hayan podido percibir a través de sus sentidos. Esto es fundamental a la hora de tenerlo en cuenta y a la hora de asesorar a nuestros clientes. Nos está faltando el análisis de otro de los medios probatorios que hemos mencionado recién, que es el medio probatorio documental. El medio probatorio documental muchas veces es necesario en un caso, supongamos, de un contrato de mutuo en el cual una persona le presta dinero a otra y se han realizado pagos y frente al incumplimiento de una de ellas, en el caso del que se ha comprometido a hacerlo, la persona que ha solicitado iniciar el juicio se lo reclama. Nosotros como abogados de la parte demandada frente a un reclamo de pago por incumplimiento contractual contamos con los recibos de pago, el medio por el cual vamos a incorporar al proceso este pago que se ha realizado en cumplimiento de este contrato de mutuo va a ser obviamente a través del medio probatorio documental. En la prueba documental, para ello, es necesario repasar el concepto de documentos, que en sentido estricto se refiere a aquellos que adquieren la forma literal escrita y que se los denomina instrumentos, por lo que se les considera un medio de prueba representativo, indirecto y real. Tal como vimos en el ejemplo, dado habrá documentación que será indispensable por una de las partes para poder adjuntarla, como fue el caso del recibo de pago. Ahora bien, si este contrato y este recibo de pago ha sido realizado a través de un instrumento público, por ejemplo, que ha certificado un escribano, el mismo tendrá un valor distinto a los fines de ponderarlo por parte del juez y al momento de llegar a una resolución. Bienvenidos, vamos a trabajar con otros de los medios probatorios que también son fundamentales dentro del procedimiento civil de la provincia de Córdoba. Son los medios pericial, informativo y de inspección. Debemos partir para ello, los invito a un ejemplo en el cual nuestro cliente nos pide que llevemos adelante determinadas medidas que estima van a sumar a su procedimiento. En un primer momento supongamos que la persona que viene a consultarnos se llama Tamara y ella pide que el mismo tribunal sea el que se llegue o se apersone en el
lugar del hecho a los fines de constatar determinadas cuestiones. Por otro lado, también nos solicita que mandemos informes a determinadas entidades a los fines de obtener determinadas resoluciones por parte de los mismos y que sumen al proceso. Por otro lado, también, como se trata de un accidente de tránsito, solicita la intervención de una pericia o de una persona que sea especializada en el tema a los fines de determinar que la persona no tuvo la culpa en ese hecho porque se debió a un problema, por ejemplo, con los frenos. Podemos identificar claramente en este ejemplo 3 medios probatorios. Encontramos una prueba informativa, encontramos a la prueba pericial y encontramos a la prueba de inspección. Respecto de la prueba informativa, como lo pueden ver ahora en el gráfico en pantalla, es el medio por el cual se aportan al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros del informante, que pueden ser oficinas públicas, entidades privadas o personas físicas, para la incorporación de expedientes, testimonios o certificados que obran o se extienden por oficinas públicas. Tenemos que tener presente que al momento de la valoración de este tipo de pruebas, en el caso de la prueba informativa, va a depender si bien proviene de una entidad pública o de una entidad privada. A los fines de que venga de una entidad pública, el valor y la ponderación que va a tener el juez va a ser de mayor jerarquía que si estamos hablando de un diligenciamiento de una prueba informativa que provenga de un ente privado. No significa que el juez va a descartar la que provenga, por ejemplo, de un hospital privado, sino que va a tener en consideración como un aporte a lo que se está sumando para los fines de argumentar en su favor, pero va a tener mayor ponderación, obviamente, si proviene de un instituto público. Debemos tener presente que dentro de la prueba informativa, la misma tiene un límite, es decir, que no puede la prueba informativa ir por encima de otros medios probatorios que ya se han diligenciado y han tenido su lugar dentro del procedimiento. Podemos identificar dentro del ejemplo de Tamara 2 medios probatorios más, como son el pericial y el de la inspección judicial. Con respecto al pericial, tenemos que tener en cuenta que va a tener intervención cuando de los hechos se requieran un conocimiento de experto o alguien que maneje científicamente con particularidad una determinada cuestión, en donde tiene la particularidad de emitirlo a través de un dictamen. Es decir que si nosotros solicitamos la intervención de un perito en un determinado proceso, él va a manifestarse a través de este escrito que es un dictamen no vinculante. Significa que el juez va a tomar en cuenta a los fines de decidir lo que el experto ha manifestado sobre esa determinada cuestión, pero no lo vincula a tomar una determinada decisión. Este perito normalmente es una persona que está especializada en el tema y que por lo general y en la práctica se encuentran en determinados listados que hacen a lo que serían las pericias judiciales. Por otro lado, encontramos entonces la inspección judicial que se da en el caso que solicitemos al propio juez o tribunal que se acerque al lugar del hecho para que pueda relevar material que sea de importancia y que pueda percibir con sus propios sentidos cuestiones que hagan al caso en particular y que ayuden a la resolución y posteriormente a un fallo correcto. Bienvenidos, vamos a trabajar ahora sobre otro de los medios probatorios dentro de un proceso civil ordinario, que es la prueba de indicio e innominadas. Con respecto a la prueba de indicios, debemos tener en cuenta que muchas veces las utilizamos cuando en un proceso tenemos cosas que son muy difíciles de probar. Supongamos que estamos hablando de algo que tenga que ver con una parte de la intimidad de la persona o que haga a que no se encuentre documentación de lo que estamos hablando y que por lo tanto debemos trabajar estas pruebas presuncionales. Para ello debemos partir de un concepto que es el indicio. Cuando hablamos del indicio, hablamos de un hecho conocido, es decir, de un hecho a partir del cual, utilizando un razonamiento lógico, voy a llegar a tratar
de acercarme a un hecho desconocido. Este procedimiento que utiliza la lógica y que me permite de un hecho o un indicador conocido ir a otro desconocido, me da como resultado la presunción, que es un elemento u otro medio de prueba que puede ser utilizado dentro de un procedimiento. Obviamente que el mismo, con su correspondiente argumentación y también con la valoración que hará el juez en su momento, que debe ser de acuerdo a la sana crítica racional. Para poder sintetizar un poquito esta prueba presuncional, los invito a que miren conmigo el gráfico que se encuentra en pantalla. La prueba presuncional se trata de razonamientos lógicos jurídicos que realiza el juez. Tenemos los hechos, la sospecha de verdad señalada en la ley y la conjetura o relación entre ellos. Nos encontramos con las pruebas innominadas también, otro medio de prueba alternativo con el que cuentan las partes. Los medios innominados hacen referencia a la posibilidad de introducir elementos probatorios al proceso que no encuadran de ninguna manera en los medios probatorios conocidos. Entonces, nuestra normativa lo prevé y también le da la facultad al juez o no de aceptarlos a estos medios probatorios, que de alguna manera deberán respetar tiempos y formas. En el procedimiento cordobés, necesariamente a los fines de introducir un medio probatorio que no esté contemplado dentro de los ya conocidos, debemos hacerlo de manera análoga con los ya existentes en cuanto a los plazos y las formas para poder introducirlo. A diferencia que esto no ocurre en la Nación, en donde no es necesario y faculta al juez la posibilidad de introducirlo de una o de otra manera. Debemos tener siempre presente que para los medios de prueba innominados es necesario que los mismos se incorporen en tanto que ellos aporten a la verdad del conflicto en sí. No podemos aportar medios innominados que nada tengan que ver con la realidad procesal que se está desarrollando. Supongamos que en un ejemplo, Mario en un proceso judicial quiere aportar un video que de alguna manera esclarece la situación fáctica problemática y que está en cuestión en el pleito. Lo que deberá hacer Mario será llamar a un testigo, por ejemplo, para poder darle validez, a eso nos estamos refiriendo, llamar a un testigo que participó en el video, entonces le da veracidad a esa prueba que está incorporando al proceso como prueba innominada. El objetivo de esta actividad es que usted reconozca los conceptos estudiados en el presente módulo y los aplique acertadamente en la resolución de un caso práctico determinado. Es decir, retomando el enunciado planteado en la actividad del módulo 1, cabe destacar que en su contestación, la parte demandada no solo negó categóricamente todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, sino que hizo lo mismo respecto de la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos, como así también la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen, cumpliéndose de tal forma lo prescripto por el artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Así las cosas, el tribunal interviniente abrió la causa prueba ajustándose a lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Procedimientos de Córdoba. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y una vez firme el decreto correspondiente, ha llegado el momento procesal del ofrecimiento de la prueba de la cual las partes han de valerse para acreditar o confirmar las circunstancias de hecho invocadas en el marco del procedimiento judicial declarativo ordinario que se tramita. Por eso, posicionándose en el rol de abogado o abogada de la parte actora, en esta ocasión, usted tendrá que redactar un escrito judicial para ofrecer su prueba. Por ejemplo, testimonial, confesional, documental, pericial. Para facilitar su tarea, y con el objeto de que pueda resolver correctamente el ejercicio, seguidamente le daré algunas recomendaciones. En primer lugar, siempre tenga presente el momento en que tiene que ofrecer la prueba según el tipo de procedimiento judicial que se está llevando a cabo. En efecto, recuerde que según el artículo 212 del Código Cordobés de Procedimientos, en el juicio ordinario, toda medida probatoria, con excepción de la confesional y documental, deberá ser ofrecida, ordenada y practicada dentro del plazo de prueba. No olvide tampoco que las partes deberán ofrecer la prueba testimonial de que se han de valer dentro de los 10 primeros días de abierta la causa a prueba.
En cambio, en virtud del artículo 507 del Código Procesal ya referido, en el marco de un juicio declarativo abreviado, y a excepción de la documental y la confesional, la prueba deberá ofrecerse con los escritos postulatorios, demanda y contestación, bajo pena de caducidad. Además de las consideraciones efectuadas anteriormente, debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, en cuanto a que todo escrito se encabezará con la expresión de su objeto. Por ejemplo, ofrece pruebas, y el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Además, quien actúe por otro expresará por quién lo hace. Asimismo, por caso, de conformidad con el artículo 284, para que la testimonial ofrecida sea admitida por el tribunal, las partes tendrán que presentar la lista de personas a citar, expresando sus nombres y domicilios. Por su parte, finalmente, es dable recalcar que al ofrecer la pericial, el artículo 260 exige que las partes fijen los puntos sobre los cuales debe dictaminar el experto.